Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. En esta ocasión nos dirigiremos a la República Checa para conocer la historia del Castillo de Praga. Para esto se me ocurrió una dinámica diferente. Hice un llamado a los suscriptores que supieran modelar en 3D para construir esto entre todos e integrarnos más como comunidad. 11 personas atendieron el llamado y a medida que vayamos viendo los aportes individuales los iré mostrando. Este fue el resultado. Empezamos la historia en la ciudad de Praga, que en aquel momento era la capital del Ducado de Bohemia. Aquí encontramos un promontorio, que es una formación rocosa elevada. Por sus condiciones, este tipo de sitios suelen ser perfectos para ubicar las fortificaciones, desde donde se puede controlar toda la ciudad. De esta época no hay mucha información, pero las excavaciones revelaron troncos de madera, lo que hace creer que como primitiva fortificación existió una empalizada. Cerca al año 885 llega al lugar Borivoj I de Bohemia, fundador de la dinastía Přemyslidas, el primer duque de Bohemia del que se tiene registro. Pero antes de esto ya la fortificación era un lugar habitado por los más privilegiados. Y cerca de esta fecha el duque manda construir la iglesia de la Virgen María. En el 888 muere Borivoj I, y su hijo Spitinev I asume el trono en el 895 e inicia la fortificación de la colina, abarcando casi la totalidad del castillo actual, incluyendo una muralla bordeando todo el perímetro, una nueva empalizada y varias torres funcionando 3 de ellas como puertas. Además, todo el complejo era atravesado de lado a lado por un camino empedrado. En el 915 murió Spitinev y sube al trono su hermano, Bratislao I, haciendo construir una iglesia dedicada a San Jorge, terminada en el 920. El soberano muere en el 921 y es coronado su hijo Venceslao, que hace construir una nueva iglesia, conocida como la Rotonda de San Vito, un templo de planta circular con un ábside, aunque en los próximos 100 años se le agregaron otros 2. Tras su muerte, aquí sería enterrado Venceslao I. En 973, con la creación de la diócesis de Praga, la Rotonda de San Vito se elevó a sede episcopal metropolitana, siendo ahora la iglesia más importante de la ciudad y del país. Por esta época el duque era Boleslao II, conocido como el Piadoso. Hizo ampliar la iglesia de San Jorge y mandó a construir un monasterio junto a esta, inaugurado alrededor del 976. Ya en el 1060 a la iglesia de San Jorge se le habían agregado 2 torres, siendo una de las 2 un poco más grande. La más grande llevaría por nombre Adán y la más pequeña Eva. Además, por esta época se demolió la Rotonda de San Vito para ser reemplazada por una nueva construcción, pero teniendo mucho cuidado con la tumba del duque Venceslao I, ahora San Venceslao. Sus restos quedarían en el ábside del nuevo templo. Llegamos a 1061, ahora el duque es Bratislao II. Este utilizó el lugar como residencia poco tiempo, aunque hizo algunas modificaciones. Se construyó una muralla de piedra y se adecuaron 3 puertas a través de 3 torres. La torre negra al este, la torre blanca al oeste y la torre sur al sur. En 1093 es terminado el nuevo templo dedicado a San Vito. En 1135 el duque Sobeslao hace una fortificación al occidente de la muralla, y muy seguramente por esta época desapareció la iglesia de la Virgen María. Además de esto, se construyó un palacio de estilo románico acompañado de una capilla. Durante el siglo XIII las torres fueron cubiertas con placas de plomo dorado, cambiando su apariencia. Cerca de 1303 el palacio se incendió y quedó inhabitable. En 1335 se demolieron las ruinas del palacio románico y se construyó uno nuevo en estilo gótico, pero manteniendo la volumetría del original. Como es de suponerse, la iglesia de San Vito seguía sin ser suficiente, por lo que el año 1344 el príncipe heredero Carlos IV y su padre Juan de Luxemburgo colocaron la primera piedra de la catedral de San Vito de Praga. Esta obra fue encargada del arquitecto francés Matías de Arras y se inició por el altar mayor, para poder celebrar Eucaristías lo antes posible. En 1352 muere el arquitecto, habiendo avanzado gran parte del ábside,
En su reemplazo llegó en 1356 un joven arquitecto de unos 23 años, llamado Peter Parler, procedente de una importante familia de constructores, por lo que le fue fácil participar a tan corta edad en la construcción de la iglesia más importante de la región. Para cubrir el templo utilizó una extraña bóveda de crucería, que realmente es una bóveda de cañón, atravesada con dos lunetos en forma de ojiva, pero ornamentada con nervaduras, de forma que pareciera una compleja bóveda de crucería. En 1372 quedó terminada la reconstrucción de la Capilla de Todos los Santos junto al Palacio Real. En 1378 murió el rey Carlos IV, y el arquitecto continuó hasta su muerte en 1399, logrando avanzar parte del campanario y el pórtico sur, destacando en este el mosaico con la representación del juicio final. Los futuros gobernantes perderían interés en la catedral, y los hijos de Parler la cerraron con tablas, pudiendo funcionar de esta manera, quedando el pórtico sur como el acceso principal por mucho tiempo. Durante el reinado de Vladislao II se hicieron algunas intervenciones en la catedral, entre las que encontramos la adición de un puente entre el Palacio Real y la catedral, pero lo que más destaca de este periodo son unas modificaciones a la fortificación en 1496, incluyendo 3 torres cilíndricas. Varias de estas sirvieron como prisión. En 1526 llega al trono Fernando I de Habsburgo. Él y su esposa empiezan a pasar más tiempo en Praga, por lo que se decide mejorar la residencia. En 1534 adecúa unos jardines al norte del castillo, en el cual más adelante se instalarían unos invernaderos para cultivar todo tipo de plantas utilizadas en las decoraciones del castillo. Además, un invernadero para el cultivo de cítricos. Esto obligó en 1535 a la construcción de un puente. Este es el Puente de la Pólvora, que sirve para unir los nuevos jardines con el castillo. En 1538 se inicia la construcción de un palacio de verano para la esposa del rey, la reina Ana. Llegamos a 1541. Gran parte de la ciudad se incendió, incluyendo por supuesto el castillo de Praga. Este incendio fue el detonante de nuevas construcciones en el castillo. Familias nobles como los Rosenberg adquirieron terrenos dentro de las murallas e iniciaron en 1545 la construcción de un palacio, el cual en los siguientes siglos sería modificado hasta su estado actual. En 1553 construyen la oficina del burgrave. Este era un título nobiliario, por encima de barón y por debajo de conde. Era el encargado de mantener los asuntos del castillo en orden. Por esta época también se inicia la construcción de un palacio, que en el siglo XVII pasaría a manos de la familia Lobkowicz. Este palacio en el futuro tendría varias modificaciones, hasta llegar a su estado actual. En 1568 se construyó en el Jardín Real el Salón de Baile, inicialmente concebido como un lugar de juegos. En 1576 asciende al trono Rodolfo II, que instala su residencia permanente en el Castillo de Praga. Es necesario nuevas construcciones, la parte residencial al sur, conectándola con el antiguo palacio. Y al norte toda la zona social, galería, salones para eventos de la corte y establos. Más adelante se harían otros edificios que terminarían por absorber la Torre Blanca. En 1597 algunos soldados pidieron permiso al rey para establecerse en el castillo, otorgándoles esta zona conocida como Calle Dorada. Se cree que este nombre podía ser irónico porque era la zona más pobre del castillo. Actualmente es una exclusiva zona comercial. En 1612 muere Rodolfo II y sube al trono su hermano Matías I, que hace algunos ajustes en el nuevo palacio, siendo el más significativo la construcción de un nuevo pórtico, conocido más adelante como la Puerta de Matías. Además de este, en el sur se hizo el Jardín del Paraíso,
acompañando otros jardines que ya existían en esta zona. En 1618, durante el último año de Matías I, se eligió a su primo Fernando II para reemplazarlo. Este nuevo rey se encontraba en contra de la creciente comunidad protestante entre la nobleza. Esa intolerancia llevó a que algunos representantes de la aristocracia capturaran a 2 gobernantes y su secretario, para enjuiciarlos y luego lanzarlos por la ventana del antiguo palacio, aunque nadie salió herido, pues cayeron en un montón de estiércol. A mediados del siglo XVII se hicieron algunas obras, como la construcción de una oficina para el preboste, ubicada junto a la Catedral de San Vito. Además, por esta época, la fachada románica de la Basílica de San Jorge es reemplazada por una nueva. En 1657, Leopoldo I es el nuevo emperador, y en 1705, al final de su reinado, se construye el Decanato Capitular, un edificio que entre sus estancias más importantes se encuentra la Biblioteca Capitular. En 1743 es coronada María Teresa I, la única mujer que ocupó el trono checo. En 1755 se funda el Instituto Teresiano de Mujeres Nobles, entrando en funcionamiento en el Palacio Rosenberg. En 1759, la reina María Teresa decide unificar las fachadas de los diferentes palacios occidentales, encargándole al arquitecto Niccolò Picassi esta tarea, conservando la Puerta de Matías como el único elemento visible de los edificios preexistentes, quedando demarcados 4 patios, conocidos como 1, 2, 3 y 4, aunque este último no está completamente cerrado como los demás. En estas actividades también se construyó la Capilla de la Santa Cruz en el segundo patio. En todo este tiempo, el Puente de la Pólvora fue destruido y reconstruido varias veces. Para poner punto final a este asunto, en 1770 se hizo un terraplén, con un túnel debajo, y encima se puso el nuevo puente. De este año también data la punta barroca del campanario. En los jardines siempre existieron invernaderos, pero estas construcciones tenían un carácter efímero y cada tanto eran cambiadas. En 1820, en la zona norte del Jardín Real, fue construido el Invernadero Imperio, que existe hasta la actualidad. En 1873 se puso la primera piedra para terminar la Catedral de San Vito. Y en el marco de estas actividades, en 1877 se construyó una nueva oficina para el preboste, reemplazando la que existía junto a la catedral. Desde hace siglos, el reino de Bohemia fue gobernado por la Casa Habsburgo, por lo que su destino estaba unido al Imperio Austrohúngaro. Con la disolución de este último en 1918, el reino de Bohemia quedó inmerso dentro de una nueva república, Checoslovaquia. El tiempo de los reyes y las reinas había terminado, y esta nueva nación necesitaba un sitio para establecer la sede del gobierno, nada más apto que el Castillo de Praga. En 1928, con motivo del 10º aniversario de la conformación de la República, y conmemorando a los caídos de la Primera Guerra Mundial, se levantó un obelisco en el tercer patio. En el año 1929 se terminó por fin la construcción de la Catedral de San Vito de Praga. En 1937 se construyó en el Jardín Real la Casa Presidencial. Esta construcción fue residencia del presidente hasta 1990. En 1992, al tiempo que Checoslovaquia se dividía en República Checa y Eslovaquia, el centro histórico de Praga fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por lo que el Castillo de Praga también recibió la misma declaratoria. Una de las construcciones más recientes en anexarse a todo esto es de 1999, un invernadero ubicado cerca del salón de baile, utilizando materiales y tecnologías completamente diferentes a lo que se había visto en el castillo. Antes de terminar, hay un lugar que merece ser mencionado de forma especial. Es momento de dirigirnos a la capilla de San Venceslao.
Apartado en un rincón, opacado por la elegancia de la capilla y sus altares, encontramos sin exageración el sitio más inaccesible de todo el complejo arquitectónico, y muy seguramente de toda la República Checa. Me refiero a la cámara donde reposan las joyas de la corona de los reyes de Bohemia, que están protegidas con una puerta metálica con 7 cerraduras. Para abrir esta puerta deben estar presentes los 7 portadores de las llaves. Y estos son: el decano del capítulo metropolitano, el arzobispo de Praga, el alcalde de Praga, el portavoz de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, el primer ministro y el presidente de la República Checa. Solo cuando estas 7 personas estén reunidas en la capilla de San Venceslao, con sus respectivas llaves, se puede abrir la puerta para contemplar las joyas de la corona de Bohemia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de dar like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les hablo Andrés Cervantes, hasta la próxima.